¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos otra vez nuevamente al curso. Sé que somos varios. Bueno, bienvenida Magdalena. ¿Cómo le va a usted, don Hernán Cesario? Bien, bien. Hoy vamos a tocar un tema a lo cual voy a hablar de procesos de decanulación y manometría traqueal. Iremos viendo qué situación se nos puede presentar en el momento que uno plantea, bueno, estamos ante el evento de retirar la vía aérea artificial y interesante qué podría llegar a estar pasando o en qué situaciones nos podríamos encontrar. ¿Bien? Comienzo. Entonces, cuando un paciente está traqueostomizado y tiene una calva, claramente va a tener alteraciones en las cuales no va a poder fonar durante días, semanas, meses, en función de el tiempo que uno determine que ese paciente no va a poder utilizar una válvula fonatoria o un tampón fonatorio. Entonces, va a depender del tiempo que esté conectado a un ventilador, va a depender la posibilidad de poder utilizar una válvula fonatoria o un tapón. Utilizando estos dos dispositivos, tanto la válvula fonatoria como el tapón, y estando desvinculado de la ventilación mecánica, el paciente debería poder fonar y deberíamos poder retirarle la cánula de traqueostomía. Aparte de permitir el habla a uno como objetivo de la desvinculación de la vía aérea artificial, debería evaluar todo lo que es la parte de la deglución también. ¿Bien? Y la mayoría de los pacientes traqueostomizados que están con un periodo, o sea, que puedan llegar a tolerar periodos sin ventilador, o sea, lo desvinculo por horas del ventilador o está 12 horas haciendo ventilación espontánea en traqueotomía, podría llegar a evaluarle la posibilidad de la utilización de válvulas fonatorias o de tapón fonatorio. Para el cual hay que ir haciendo varias evaluaciones. Entonces uno dice, bueno, si yo determino que ese paciente tiene la capacidad de estar desvinculado de la ventilación mecánica o tiene y cumple ese requerimiento o ese requisito, podría llegar a decir, bueno, le coloco una válvula fonatoria o un tapón fonatorio en el cual podría iniciar la fonación. Ahora, lo que uno debe saber es que una cánula de traqueostomía, en función de la conformación de la misma, el tamaño, el diámetro externo y las particularidades de cada cánula, no genera ni más ni menos que una resistencia al flujo, tanto inspiratorio como expiratorio. Si uno va a evaluar esta posibilidad para que el paciente pueda llegar a fonar, vamos a tener que vencer esta resistencia expiratoria. Bien, entonces, uno, quiero que respondan por el chat, no sé, preguntaría lo siguiente: ¿debo evaluar o rehabilitar alguna función antes de pensar que el paciente lo voy a poner a fonar? ¿Qué creen ustedes? A ver qué nos contestan por el chat, por favor. Si deglute, sí, sí, protección, rehabilitar, pasaje de aire, deglución, deglutir tos, sí, deglución, sí, 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 sí. Deglución, reflejos, rehabilitar, fono, deglución, tos, deglución, tos efectiva, reflejo, deglución, tos, Perfecto. PMAX. Bien. Bueno, a ver, ¿qué deberíamos evaluar o qué deberíamos rehabilitar? Deberíamos evaluar y rehabilitar en primer medida la deglución.
O sea, partimos de un punto donde el paciente ya lo tengo desvinculado, todo lo que es el proceso de separarlo del ventilador ya está. ¿Bien? Entonces uno debería evaluar lo que es la encrucijada aerodigestiva, en donde voy a tener que tener una evaluación un poco más detallada de lo que son dos sistemas, un sistema ventilatorio o respiratorio y un sistema digestivo, en donde en un sector se van a juntar los dos sistemas y debería tener indemnidad tanto en uno como en el otro. Entonces, como objetivos, como profesionales de la salud, deberíamos tener la prevención y la implementación de un nuevo patrón de glutorio. ¿Bien? Y uno dice, bueno, ¿cómo un nuevo patrón de glutorio? El paciente estuvo con un tubo orotraqueal, pudo haber quedado con una lesión en la vía aérea superior, producto de este tubo orotraqueal. No se olviden que cuando ingresa la epiglotis queda abierta, las cuerdas vocales quedan abiertas y el tubo, uno no sabe realmente si no hizo mucho o poco decúbito, y durante mucho tiempo el paciente lo tuve bajo efectos de sedación, analgesia y posiblemente bloqueantes neuromusculares. No sería de extrañar que en esta época por ahí estuvo muchos ciclos de pronosupino, y con una función, tanto la fonación como la deglución, en la cual durante mucho tiempo no se utilizó. Entonces uno debería evaluar, prevenir e implementar un nuevo patrón de glutorio. Entonces, para lo cual en este trabajo lo que trataron de medir es si podía llegar a haber algún predictor para la decanulación en pacientes traqueostomizados en unidades de cuidados intensivos. Entonces, lo que plantea es que la traqueostomía es un procedimiento bastante común en las áreas en las unidades de cuidados intensivos, en aquellos pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada, secundaria a insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, en la medida que aumentan los días de ventilación mecánica prolongada, la posibilidad de dejar la ventilación mecánica cada vez es más complejo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si yo puedo retirar la vía aérea artificial, como es un tubo orotraqueal, bien, utilizando las cánulas de traqueotomía, cualquiera que sea, voy a disminuir un poco el espacio muerto, puedo generarle beneficios en cuanto a que el paciente esté más cómodo con este dispositivo, bajar la sedación y empezar la descomplejización. Entonces, lo que hicieron fue un protocolo de canulación bastante estandarizado, en donde lo que buscaban era identificar pacientes que pudiesen ser pasibles de, como objetivo, ser decanulados, pero principalmente que pudiesen ser evaluados o que tengan una aptitud para ser decanulados. Entonces, en este trabajo, los que hacían esta evaluación y seguimiento eran enfermeros que se dedicaban a la parte de cuidados intensivos, evaluaban un protocolo que era básicamente un test de oclusión. Tenían un checklist y tenían que recurrir a eso. Ese checklist lo que generaba era una evaluación del volumen de secreciones traqueales, una frecuencia evaluaban la frecuencia de aspiración, la eficacia de la tos y un test de oclusión de la cánula de traqueostomía. Una vez que cumplían ese checklist, ¿sí? Tenían varias metas, como dice ahí. En el caso que esos criterios lograran pasar, al paciente le tapaban la cánula durante 1 minuto. Bien, y ellos, en su protocolo, cambiaban el diámetro de la cánula a una de 6 milímetros o más chicas. Entonces, una vez que cambiaban esto, tapaban, ¿sí? Tapaban, y si pasaba la prueba, el paciente habría cumplido los criterios para ser decanulado. Bien, en el caso que no pudiese
pasar el test de oclusión de 1 minuto, bien, volvían a rehabilitar, ¿sí? Y evaluaban la posibilidad de modificar el tubo o esperaban una semana. Entonces, en este protocolo de canulación, lo que se evaluó es a través del test de oclusión, ¿bien?, que ellos utilizaban 1 minuto, la indemnidad de la vía aérea superior. ¿Bien? ¿Qué significa? Yo estoy desfuncionalizando la vía aérea artificial, que en este caso es la cánula de traqueostomía, y evalúo, es la única opción de poder evaluar la vía aérea superior. Entonces, si el paciente no podía fonar, si el paciente presentaba estridor laringio o si tenía dificultad ventilatoria, era el momento donde sugerían una evaluación endoscópica. Entonces, si el paciente no cumplía con los criterios, ¿bien?, o sea, no podía fonar o presentar estridor, reducían el tamaño de la cánula y pasaban a la rehabilitación, ¿bien?, y con el objetivo de volver a colocar ese tapón. Entonces, si fuese todo tan simple, después de 15 minutos de hablar, ya está. Evaluamos, seguimos ese protocolo y listo. Extubamos o decanulamos a todos. Pero es un poquito más complejo como siempre. Entonces, se presenta un problema que ese problema tiene un camino en común y después se divide en dos, que es la respiración y la deglución, la ventilación y la deglución. Bien, ¿qué quiero decir con eso? En un momento, mientras el paciente está traqueostomizado, desvinculado del ventilador y con un balón inflado, nada, respire y deglute, bien, sin ningún problema. El tema es cuando desinflo el balón y lo ocluyo con una válvula fonatoria o un tapón, donde tiene que haber una sinergia o un balance entre la ventilación y la deglución. Entonces, hay varias formas de tolerar o de evaluar la tolerancia a una válvula fonatoria o un tapón. Algunas son informales y subjetivas, ¿sí? Como por ejemplo, si yo le desinflo el balón y le pongo una válvula fonatoria o le pongo un tapón, si escucho que el aire ingresa más rudo o si tiene un silbido o si se incrementa la frecuencia respiratoria, si el paciente tiene disnea o tiene incremento del trabajo respiratorio, uno diría, bueno, impresionaría tener un incremento de la resistencia y suspendería el empleo o el uso de la válvula fonatoria o del tapón, debido a que de forma subjetiva, ¿sí?, o la ocultación laringea determina que el paciente no podría llegar a lograr esto. Pero para eso, para ser objetivo, uno debería contar con estos elementos y poder hacer una manometría traqueal. ¿Qué significa esta manometría traqueal? Esto se puede hacer tanto en áreas críticas como en centros de rehabilitación, centros de tercer nivel o centros de Winning. Para poder hacer esto, yo tengo que saber que el paciente no es dependiente del ventilador, ¿bien? O que si quiero empezar a hacer estas mediciones en un paciente que todavía no lo tengo desvinculado del todo, por lo menos debería tolerar 1 hora fuera del ventilador. Entonces vamos a tener un manómetro de presión, una línea, un PVC, perdón, y puedo tener o una válvula, depende, o un conector, un codo de los que se usa para, que viene con los circuitos de anestesia, o una válvula, o depende de lo que tenga. Bien, pero básicamente lo que necesito es que se conecte a la línea de presión y esto que se conecte a los 15 milímetros que va a tener el conector de la cánula de traqueostomía. Entonces, si yo voy a hacer una manometría traqueal para
dar una evaluación objetiva de qué pasa cuando yo tapo, ¿bien? Cuando desinflo el balón y cuando tapo, debería, primero, aspirar la cánula de traqueostomía, aspirar el puerto subglótico, no tengo puerto subglótico, aspiro nasotraqueal, desinflar el balón y conectar al medidor. Una vez que conecto al medidor, empiezo a tapar en función de lo que quiera medir. Si yo quiero medir la presión inspiratoria, taparé en el momento que el paciente quiere tomar aire. Si yo quiero medir la presión expiratoria, permito, no tapo, permito que el paciente tome aire y en el momento que hace la apnea postinspiratoria, tapo, operador, y le pido al paciente que saque el aire con fuerza. Bien, entonces puedo medir presiones inspiratorias y puedo medir presiones expiratorias. Y de esta manera voy a poder determinar, a través de esta cuantificación de presión, si el paciente va a tener alguna alteración en la vía aérea superior o no. Este esquema, que es un esquema bastante simple, pero muy efectivo, en donde yo puedo medir qué pasaría si mido las presiones expiratorias. ¿Bien? Entonces, si mido las presiones expiratorias y me da menos de 5, entre 5 y 10 o más de 10, son 3 caminos totalmente distintos que ahora en un ratito los voy a desarrollar. Entonces, cuando uno hace estas evaluaciones, yo puedo hacerla de dos maneras. Puedo hacerle a todos los pacientes una manometría o puedo directamente colocar y hacer un test de oclusión. Bien. Si el test de oclusión lo pasa, podría determinar, decir, bueno, dejo al paciente con este tapón y lo decanulo, y si no lo pasa, me llama la atención, hago la manometría y determino que por ahí no puede estar con tapón, pero sí podría estar con válvula fonatoria. ¿Bien? Se mete algo en el medio que es la evaluación y rehabilitación de la deglución. Yo no puedo hacer una correcta manometría esofágica, o no puedo plantear si un paciente va a poder utilizar válvula fonatoria o tapón si no evalúe la deglución. Y si la evaluación es deficitaria, o sea que tiene pérdida de la función, debería rehabilitarla. Entonces uno lo que debería hacer es una evaluación clínica de la deglución, que lo puedo aprovechar el tiempo mientras se está desvinculando, rehabilitar la deglución mientras se está desvinculando, realizar un desinflado del balón, volver a evaluar la deglución de forma clínica y rehabilitar con el balón desinflado, y empezar a trabajar lo que es la parte de respiración, deglución. Bien, maniobras para evaluar y rehabilitar, la maniobra de doble deglución, la maniobra de Mendelssohn, la maniobra de Masako y la maniobra de deglución forzada, como para evaluar, tengo déficit, empiezo a tratarlo. ¿Sí? La otra de las maniobras supraglótica o supraglótica, que son medidas, ¿sí?, o técnicas que uno debería utilizar para rehabilitar la deglución con el fin de proteger la vía aérea. Hay dos cuestiones que tengo que tener en cuenta para proteger la vía aérea. Una es que pueda tener una tos efectiva, ¿sí?, presión expiratoria. ¿Para qué? Para poder tener una tos efectiva. Y la otra es la deglución. Si un paciente no tiene buena deglución, y poco probable que pueda llegar a plantear la decanulación. Más maniobras. Acá tienen una tabla en donde son maniobras facilitadoras para la deglución, donde están las maniobras, qué indicaciones tienen y los fundamentos por los cuales uno debería tratar de reeducar a los pacientes con este tipo de técnicas, ¿sí? ¿Qué otra prueba puedo realizar? Puedo realizar una evaluación de volumen viscosidad,
va a depender del centro donde trabajen, ¿sí? Lo que puedo evaluar con esto es una evaluación del sincronismo y la coordinación de las distintas etapas deglutorias y la eficacia de todo el sistema de válvulas. Puedo evaluar si el paciente tiene trastornos de seguridad y de eficacia. Y una vez que yo termino de evaluar todo eso, sé que no voy a tener un problema en colocar una válvula fonatoria o colocar un tapón por tener un trastorno deglutorio. Entonces, si el paciente no tiene un trastorno deglutorio, me queda la evaluación, el tratamiento de la falla, en el caso que lo hubiese, de la vía aérea desde el punto de vista ventilatorio y del incremento o no de la resistencia. Entonces yo evalúo la deglución. ¿Bien? Y mientras le evalúo, si el paciente no está desvinculado, comienzo la rehabilitación de la deglución. Claramente, alguien que tuvo un tubo, que estuvo bajo sedación y que no va a tener por ahí uso de bloqueantes neuromusculares, la evaluación no va a ser buena. Entonces tengo que aprovechar el tiempo y empezar a rehabilitarlo una vez que esté traqueostomizado y todavía por ahí le faltaba tiempo para la desvinculación. Una vez que tengo margen de seguridad, desinflo el balón y hago una evaluación clínica de la deglución. Si esta evaluación clínica de la deglución me da déficit, puedo rehabilitar e inflar el balón. Si esa evaluación clínica de la deglución la hago y no tengo ninguna sospecha clínica de nada, ¿sí? O sea, que tenga alguna alteración, puedo hacer una evaluación de volumen viscosidad para evaluar trastornos de eficacia y de seguridad. Si no lo llegase a tener, ahí tengo la posibilidad de decir, bueno, desde el punto de vista deglutorio no te debería tener ningún tapón, y me voy al empleo o al uso de la válvula fonatoria del tapón. Tolera lo de canulo. Bien. En el caso que hago esta evaluación clínica de la deglución y sí tiene algún trastorno, pero sigo teniendo sospecha, lo que puedo hacer es pedir una evaluación instrumental. Fíjense qué es lo que pasa acá. Bien. Fíjense que cuando desciende el alimento, parte va para un lado, parte va para el otro. Bien. Entonces, esto será parte de lo que se llama penetración. Bien. Y esto es aspiración. Entonces, si yo estoy en esta instancia, no puedo estar pensando en le pongo un tapón, le pongo una válvula y le doy canulo. ¿Qué pasa? Cuando uno hace una evaluación a través de con una válvula fonatoria, con un tapón fonatorio, es distinta la evaluación. ¿Por qué? Si yo voy a utilizar una válvula fonatoria, el aire va a poder ingresar por la vía aérea artificial. Pero cuando el aire quiera salir, se va a cerrar la válvula y el aire va a pasar por los costados de la cánula, va a pasar pericánula. Bien, la cánula es funcional en la fase inspiratoria y no es funcional en la fase expiratoria. Por eso en la fase expiratoria se puede incrementar la resistencia. Si yo decido ponerle un tapón, la cánula, tanto en inspiración como en expiración, queda totalmente desfuncionalizada. Entonces el incremento de la resistencia va a ser en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria. Por eso tengo que determinar qué elemento voy a emplear. Bien. Una vez que uno hace una evaluación clínica, hace una manometría, debe tomar decisiones o realizar recomendaciones. Uno es la opción de dejar una válvula fonatoria o un tapón. Tengo que determinar qué es lo que voy a dejar. La otra es no dejar válvula fonatoria ni tapón, y esto es una pregunta.
¿Es correcto dejar a alguien sin válvula ni tapón con el balón desinflado? A ver si me contestan por chat. ¿Qué contestan? No es correcto. Primero se debe evaluar la devolución. No, ya está la devolución. La devolución, olvídense, ya está impecable. Yo puedo dejar a alguien con el balón desinflado sin tapón y sin válvula. Acá pusieron no y otro pusieron sí y otro ponen con filtro, con HME. No es correcto. No estamos en esa etapa, no estamos en la etapa de la humidificación. Bien. Listo. Otra pregunta. Vuelvo a lo mismo. La deglución está perfecta. Desinflo el balón, pero no le pongo ni válvula ni tapón. La gran mayoría dijo que no es correcto. ¿Bien? Sí. Bárbaro. ¿Por qué no es correcto? ¿Por qué creen que... Vuelvo a lo mismo. Deglución perfecta. O sea, no pongan que se va a broncoaspirar porque no se va a broncoaspirar. ¿Sí? Porque si yo puedo dejar a alguien con tapón o con válvula, claramente es porque no se va a broncoaspirar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si yo dejo a alguien con el balón desinflado, con deglución, ok, con el balón desinflado, y no le pongo válvula ni tapón, ¿por qué no lo podría? ¿Por qué no es seguro dejarlo? A ver si van por el chat. No hay presión. Se le puede salir lo de canulo, porque pierde presión subglótica y necesita parafonar, no comienza la rehabilitación, se secan las secreciones, se decanula, pues se puede salir, No. Bien. No puede hablar. Perfecto. Se decanula, principalmente la mayoría es que se autodecanula, diríamos, ¿no? Bien. Perfecto. Y dejo expuesta la vía aérea a cualquier infección. Bueno. Sigo. A ver, si yo tengo un paciente que la dilución está perfecta, lo dejo con válvula, con tapón o sin ninguna de las dos opciones, el paciente no se broncoaspira. ¿Bien? Porque ya lo evalué y me da que no tiene trastorno deglutorio. ¿Cuál es el riesgo de dejarlo sin ninguna de las dos cosas, ni la válvula, ni el tapón, y con el balón desinflado? ¿Cuál es el riesgo? Que si el paciente tiene que toser, no puede hacer una apnea postinspiratoria porque la cánula de traqueostomía está abierta. ¿Se entiende? Ese es el problema, que no puede hacer una apnea postinspiratoria. Entonces, si yo quiero dejar al paciente con el balón desinflado, por su seguridad, le debo poner o una válvula fonatoria o un tapón. Si no tolera ninguno de los dos dispositivos, le inflo el balón y lo dejo en tubo en T, en tráqueo en T, perdón. Pero no puedo tener el balón desinflado sin nada. Mientras lo estoy reeducando no pasa nada. El tema es dejarlo. Si yo lo voy a dejar con el balón desinflado, o le pongo válvula o le pongo tapón. ¿Bien? La otra recomendación que puedo hacer es disminuir el tamaño de la cánula. Por ahí no tolera la válvula o el tapón porque la cánula, que tiene un diámetro externo, no sé, de 12, si se lo bajo a una de 10, por ahí lo tolera mejor. Y la otra, pues, es el cambio de modelo. No es lo mismo esta, que es una cánula de longitud variable, esta que es una cánula con endocánula y tiene otra angulación, otra curvatura, o esta es una cánula con endocánula, bien, sin balón. Fíjense en qué es lo que pasa acá. Pared anterior de la tráquea, pared posterior. ¿Sí? Fíjense cómo la pared posterior se va hacia adelante colapsando casi más del 50% de la luz. ¿Bien? Ustedes hacen una evaluación de la deglución, descartan que tenga trastorno deglutorio, le hacen el test de oclusión, ¿sí? Y el paciente
inmediatamente no lo pasa. Le cambian a una cánula traqueostomía de un diámetro menor y sigue teniendo esto. ¿Bien? ¿Qué deberían hacer? Escriban por el chat. A ver, ¿qué nos dicen? Para que lo habiliten las chicas al chat. Juli y Sol, porque justo, ahí está. Montgomery. No estoy hablando de... Endoscopía, Stent, Bielsalki, llamar a Violi. Stent, tratamiento broncodilatador, Stent, endoscopía, Stent, válvula de PIP, endoscopía, Stent, endoscopía. Perfecto. Endoscopía, Sigue. y bueno, pido bronco. Sigue. A ver, yo le evalué la dilución, bien, está perfecto. Le desinflo el balón, bárbaro. Le hago un test de oclusión, no lo pasa. Hablo, por ejemplo, mi caso, kinesiólogo. Hago el test de oclusión, no lo pasa. Fabuloso. Digo, bueno, le disminuyo el diámetro interno, no lo pasa el test de oclusión. Llamo al neumonólogo, le pido una evaluación instrumental de la vía aérea. Yo no le voy a poner ni un Stent, ni un Montgomery, ni esto ni lo otro. Llamo para hacer una evaluación endoscópica. Y en esa evaluación endoscópica puede ser que me encuentre esto. O sea, que el neumonólogo encuentre esto y eso explique el motivo por el cual no pasa un test de oclusión, ni siquiera disminuyéndole el diámetro interno. Piensen que en la fase inspiratoria o en la fase expiratoria se puede venir la pared posterior hacia adelante y esto, como dijo la otra vez, tanto la doctora Vázquez como el doctor Duré, le podemos sacar la cánula y después vemos a ver qué hacemos. Es resolver esto con otro dispositivo. Bien, pero lo primero que tengo que hacer, no siendo médico, es solicitar la intervención de un especialista para una evaluación endoscópica. Bien, fíjense en qué pasa. Ernie, antes de avanzar con este colapso dinámico, Sí. Si querés volver a la anterior, pero así no te adelanto nada de lo tuyo. ¿Cómo, o sea, uno también como kine, cuando aspira, ¿sí? Con la cánula, también puede sentir ya ese colapso dinámico, más ese que mostrabas, ¿no? Que ya es bastante elevado. Entonces ahí nosotros como kine ya tenemos otra herramienta, porque nosotros vamos a percibir cuando aspiramos si la cánula va a quedar opresiva contra algo que no tendría que estar, ¿no? Y ahora hago yo una pregunta. ¿Cómo podría yo diferenciar si es o no un colapso dinámico? Para llamar al fibroendoscopista, bueno, llamamos al médico primero, ¿no? Obvio, al médico terapista. El médico terapista nos va a decir qué es lo que percibimos, y yo cómo puedo, como kine, decir, para mí se refiere más a un colapso dinámico. ¿Cómo podría diferenciarlo? ¿Qué técnica podría hacer como para estar seguro? No por la presión alterada, ¿eh? A ver. ¿Qué ponen? En el tiempo expiratorio, test de fuga, espirometría, por el momento en el que pasa, oclusión y escuchar. Hay algo que el estridor a veces te puede confundir, o ese estridor va a ser más como una sibilancia, la vas a escuchar, es difícil diferenciarla. Algo fácil, ¿sí? Si tengo un Flugmen me va a indicar, o sea, es lo mismo que estaba hablando Ernie antes, ¿no? Presiones, más que nada, no va a decir tengo colapso dinámico, sino que va a medir presiones. Algo fácil de diferenciar es teniendo al paciente con la cánula y en la bolsa de resucitación empezar a generar una presión, un volumen. Y si ese ruido que ustedes decían, ese estridor, que lo voy a hacer ante la auscultación, ¿sí? Va a desaparecer porque estoy tutorizando, diríamos, ¿sí?
a esa vía aérea con la presión, ¿sí?, de ese bolsa de resucitación cuando estoy bolseando al paciente. Y van a ver que va a ceder el trabajo ventilatorio del paciente porque le estoy dando justamente, estoy tutorizando y evitando que esa pared posterior venga hacia adelante, lo que es ese colapso dinámico. Ahí puedo diferenciarlo algo así, como también estábamos hablando, ¿no? Como indicando qué nos puede parecer, además de tomar las presiones, traquear y todo, pero ver ahí también ese momento, ¿sí? No sé si le ha pasado a ustedes esa cuestión, pero ahí es una diferencia importantísima. Ponerle la bolsa de resucitación, o si tenemos un equipo de flujo continuo, ponerle un poquito de PIP y ya está también, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Era esa acotación que justo venía. No, perfecto, perfecto. Interesante eso. Antes de por ahí de llamar a alguien. Sí, o también cuando uno habla con el médico, decir, mira, me parece que es un colapso dinámico y excesivo porque le coloqué PIP o le coloqué la bolsa de resucitación y se dio ese ruido auscultatorio que sentíamos, o disminuyó el trabajo ventilatorio. Entonces, cuando viene Vivi, Dami o Tito, ya le decimos algo más también, que es una información que el endoscopista también lo va a tomar. Claro. Bueno. Fíjense en qué es lo que va a pasar acá. El paciente pasa al test de oclusión, ¿sí? Puede ser que lo pase, y tiene afonía, ¿sí? Afonía, o una difonía de un par de días, o posiblemente, o no pase el test de oclusión. Esas tres opciones. No lo pasa, tiene afonía, lo pasa y tiene afonía, o tiene disfonía de forma sostenida. Una de las cosas que puede pasar es esto. Fíjense en cómo esta cuerda vocal no se mueve. Y eso genera un cierre incompleto. Entonces, cuando le pidan al paciente que tosa, no lo va a poder hacer. Ahora, después del tratamiento, fíjense en cómo ya por lo menos quede un poco más medializada. ¿Sí? No está solucionado del todo, pero por lo menos tiene ese cierre cordal. ¿Bien? ¿Qué pasa? Uno, en el momento donde está poniendo el tapón o la válvula fonatoria, también tiene que estar percibiendo esto, ¿sí? Puede llegar o no el paciente con este cambio de usar válvula o tapón, tener alguno de estos eventos, y puede llegar a tener una aspiración silenciosa o una aspiración no silenciosa. Si yo tengo un paciente que no tiene manejo de la deglución y tiene una aspiración que no para de toser, no puedo ni medir las presiones traqueales, no puedo hacer nada. Sigo retrasado o enganchado en lo que es el proceso deglutorio. Bien, entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Pedir una evaluación instrumental. ¿Con qué? Con dos elementos. Una es la videofluoroscopía, ¿sí? Y la otra es la evaluación fibroendoscópica. Entonces, tienen sus pros y sus contras. Una es al pie de la cama, la otra hay que llevarlo a otro lado, una es ionizante y la otra no. Ahí tienen las diferencias. Bien, y fíjense en qué es lo que pasa acá. Fíjense en cómo es el manejo del semisorio. Piensen que acá está el tracto digestivo, ¿sí? Y acá está el tracto respiratorio. Miren acá la epilotis. ¿Bien? Entonces, si yo tengo duda, o el paciente tiene disfonía, y le pido una evaluación endoscópica al neumonólogo, y le ve que tiene esa parálisis cordal,
Y por ahí lo correcto no será la decanulación, por ahí va a tener que tener válvula fonatoria tapón de forma transitoria. ¿Ven? Fíjense en qué pasa con los líquidos. ¿Bien? Son todas cosas a tener en cuenta antes de definir si le pongo una válvula o le pongo un tapón. ¿Qué pasa con los sólidos? ¿Eh? Como siempre algo de residuo queda en uno y otro, y esto es riesgoso. ¿Bien? Ahora fíjense en qué pasa acá. Esta es una otra fibrobroncoscopía. Así es la realidad, ¿eh? Con los cables metidos en el medio, todos mirando. Fíjense El cómo está el paciente que te epímetro. satura. Por ahí abajo se ve movilidad cordal. Bien. Ingresa a la vía aérea y ahí fíjense en que hay un espacio peritráqueo, bien, por donde el broncoscopista o el neumonólogo logra pasar. Voy a tratar de avanzarlo. Ahí. Fíjense en que lo que se ve de un color más azul, o si lo tengo, no se puede poner. Ah, ¿no le puedes dar la pausa? Vuelta. Ahí. Ahí. En la parte posterior o en la parte de abajo está la cánula de traqueostomía. Adelante está todo lo que es el arco anterior. Y fíjense en el espacio que hay pericánula. Este es el espacio que se va a aprovechar para el pasaje del aire, y si un paciente en donde tenga ese espacio va a poder pasar un test de oclusión sin ningún tipo de problema o inconveniente. Ahora fíjense en qué es lo que pasa acá. Cuerda vocal, fíjense en cómo está lleno de saliva eso. Entonces uno se plantearía, viendo esto, después de una evaluación clínica, esto me puede llegar a retrasar la decisión de poner una válvula, un tapón. Pongámosle que yo le pongo un tapón a esto, pero tiene este trastorno de glutorio y no cumple un margen de seguridad. Por eso a veces uno llama particularmente a los especialistas a hacer una imagen. Por ejemplo, en el Hospital Austral nosotros llamamos a los neumonólogos y tenemos mucha afinidad con los neumonólogos, para hacer una visión supraglótica e infraglótica. ¿Bien? Entonces uno debe, una vez que va evaluando esto, debe determinar, ¿sí? Si le pone una válvula fonatoria o le pone un tapón. En este trabajo lo que hicieron fue medir las resistencias de distintas marcas de válvulas. Bien, es interesante. El tema es que las válvulas fonatorias, lamentablemente, usamos la que tenemos, no la que tiene menos resistencia. Si se puede comprar o si uno puede sugerir, uno debería evaluar la resistencia que tiene y debería sugerir una o la otra. El tema es que es lo que hay. Bien, entonces, si yo tengo una cánula de traqueostomía que tiene mayor diámetro externo, la presión expiratoria, ¿sí? Claramente va a ser mayor. Y la presión inspiratoria también va a ser mayor. Ahora, si yo tengo una cánula con un diámetro externo más chico, la presión inspiratoria y expiratoria va a ser menor. Bien, ¿por qué pongo el menos? Porque la presión inspiratoria, como ustedes ya saben, es negativa. Entonces, ¿qué fue lo que se usó en alguno de los trabajos? Es que utilizaron como criterio de inclusión trabajos en estos trabajos de canulación o en protocolo de canulación, aquellos pacientes que no requiriesen soporte ventilatorio invasivo entre 24 y 48 horas.
Otros hablaban de que la decanulación debería seguir a una estabilidad gasométrica y en aquellos pacientes que no requirieron ventilación mecánica invasiva por 5 días. Otros reportaron que el no recibir ventilación mecánica en un promedio de casi 9 días tuvieron éxito en los eventos de decanulación. Y fíjense en que hubo pacientes como Bach, que es un médico fisiatra de Estados Unidos, que su especialidad es la atención de pacientes neuromusculares con 0 de capacidad vital. Él los decanula a todos los pacientes, por más que tengan 0 de capacidad vital, y los tiene con soporte ventilatorio no invasivo. Una de las formas de realizar esta evaluación, dijimos, para tener indemnidad o seguridad de que una vía aérea me genere tranquilidad, tengo que cumplir 2 criterios. Una es la evaluación de la deglución, ya lo evalué, está perfecto. La otra es la capacidad de poder generar tos, y una es el pico flujo tosido, que habitualmente uno lo mide con 160 litros por minuto, aunque si yo tengo un paciente traqueostomizado, puedo desinflar el balón y como punto de corte poner que tiene que mover por encima, si lo voy a medir por la cánula, por arriba de 30 litros por minuto. Bien. Y volvemos acá. Hago el test de oclusión. Bien. Y en el momento que hago el test de oclusión, tengo ciertas dudas. Bien. Ahí puedo medirlo. O directamente, antes de hacer el test de oclusión, mido presiones traqueales. Si yo tengo una presión expiratoria menos de 5, bien, puede ser que tenga una presión de 0 a 3, tolere el tapón y lo pueda decanular, bien, o tenga una presión inferior, bien, o sea, superior a la otra, ¿está? Y pueda decidir, bueno, este paciente le voy a poner una válvula fonatoria, y si se puede, le voy a desinflar el balón o le voy a disminuir el diámetro de la cánula. Tengo las dos opciones. O le pongo el tapón, si lo tolera, puedo pensar o considerar en decanularlo, y en la otra, bien, donde tengo una presión inspiratoria de 0 a 3, lo tapo, una presión inspiratoria que va en este rango, puedo decir, bueno, le pongo una válvula fonatoria. Si yo tengo esta presión expiratoria, mido la presión inspiratoria. Ahora, si yo tengo una presión expiratoria que va entre 5 y 10, bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tenerlo en periodos cortos de válvula fonatoria o disminuir el diámetro externo de la cánula. Ahora, si tengo presiones expiratorias mayor de 10, lo que me va a quedar por hacer es disminuir, bien, el diámetro de la cánula de traqueostomía. Y si estoy en entre 5 y 10 o mayor de 10, y usé periodos cortos, cambié directamente el diámetro externo de la cánula de traqueostomía, lo volví a hacer una manometría esofágica y no me convence, voy a pedir una evaluación endoscópica. Esto es en la primera evaluación que yo le hago. Quiero repetirlo, dejo pasar 6 horas, 12 horas, lo vuelvo a medir, pero debería ser la secuencia. Vuelvo a repetir lo mismo. Presión expiratoria, menos de 5, mido presión inspiratoria, en función de la presión inspiratoria que tenga, le pongo tapón, le pongo válvula fonatoria. Si le puedo poner tapón y lo tolera, lo voy a elegir antes que poner una válvula fonatoria. Si yo quiero saber si un paciente tiene colapso dinámico, sí o sí, lo tengo que evaluar con el test de oclusión. Test de oclusión es con tapón. ¿Bien? Y si lo paso a la recomendación
mía es dejarlo con tapón, por lo menos 24 o 48 horas. ¿Bien? Fíjense, a ver, yo hago una manometría traqueal, a ver, hago una evaluación clínica y tengo problemas. Hago un test de oclusión, tengo problemas. Llamo y solicito una evaluación un instrumental y fíjense la cantidad de cosas que puede pasar. Acá tengo una laringe normal. ¿Bien? Fíjense lo que son esas cuerdas vocales. Tiene mucho movimiento. Nódulos que pueda haber en las cuerdas vocales. No se olviden que por ahí pasa un tubo que lo tienen 15 días por ahí y eso termina siendo decúbito. Pólipos en cuerdas vocales. Bien. Quistes en cuerdas vocales. Entonces, esto genera cierto grado de incremento de la resistencia. ¿Sí? Miren lo que es esto. Y ustedes le quieren poner un tapón o le quieren poner una válvula fonatoria y sí tiene estridor y no pasa la prueba. Fíjense en lo que tiene ahí abajo. Una parálisis de una cuerda vocal, cuando no son las dos. Fíjense en que la cuerda que no se muestra totalmente hacia medial, eso incrementa la resistencia. Que a su vez el paciente tenga un edema de todo lo que es la vía aérea superior, fíjense en el edema de aritenoides por tener reflujo gastroesofágico. ¿Sí? O que tenga una laringitis, o que el paciente sea por ahí un paciente quemado y tenga edema también de epiglotis. ¿Sí? Miren lo que es este edema. ¿No? Se pueden encontrar con todo eso. Entonces, descarto la dilución. ¿Sí? Test de oclusión. El test de oclusión no lo pasa, disminuye el diámetro de la cánula de traqueostomía y sigo teniendo problemas, bueno, endoscopista. Consejo, yo tengo que llamar a un especialista que mire supraglótico e infraglótico. No sirve llamar a alguien que mire supraglótico, porque el problema puede estar infraglótico o tiene un colapso dinámico, necesito que sortee la cánula de traqueostomía y baje, ¿bien? O necesito que sacar la cánula de traqueostomía y que lo puedan ver, ¿bien? Entonces, el proceso de canulación se debe llevar a cabo en pacientes que están desvinculados, por lo menos en aquellos que llevan 48 horas en lo que son winning o desvinculación simple o dificultosa. Debería esperar 48 horas. En los que llevan una desvinculación de forma prolongada, por lo menos debería esperar 7 días para decir, bueno, el paciente está en condiciones de ser decanulado. Posiblemente esto sea, posiblemente no, esto es producto del proceso de desvinculación, no está atado, ¿sí?, a lo que es la problemática de la vía aérea superior. Fíjense, una forma de decanular, en este caso el paciente en el momento de la decanulación está con tapón, ¿sí? Lo que se simula ahora va a ser, en el caso que el paciente tenga el balón inflado, claramente no estaría con tapón, ¿sí? Debería desinflarlo. Al estar con tapón, el balón está desinflado, ¿bien? Y la forma de proceder es directamente retirar la cánula de traqueostomía, quedando el ostoma abierto. ¿Bien? Eso no se da puntos, nada, cierra por segundo. En el caso de que una vez que yo termino, para hacer la higiene del ostoma, nosotros utilizamos clorexidina al 2%, se higieniza toda la zona del ostoma. ¿Bien?
Y una vez que higienizo la zona del ostoma, termino cerrando y tapando el ostoma con una gasa, con un teader, con cinta, como estén habituados a hacer. Bien. Si la traqueostomía fue percutánea, cierra, depende de la cicatrización del paciente, algunos que en 48 horas, otros en 72 ya estarían cerrando por segunda la herida. ¿Bien? Entonces, como recomendaciones, la manometría traqueal, ¿sí?, es la forma objetiva de poder determinar qué paciente es pasible de usar tapón o válvula fonatoria. Yo debería medir, hacer un test de oclusión, ¿sí? En ese test de oclusión puede ser que lo pase y procedo a la decanulación, puede ser que no lo pase y ahí ya tengo que bajar el diámetro de la cánula, ¿bien? O pedir una evaluación endoscópica. Si yo bajo el diámetro de la cánula, ese diámetro de la cánula genera que tenga menos resistencia y que las presiones se normalicen, no pasa nada. En caso contrario, debería pedir y debería seguir solicitando la evaluación endoscópica. Una vez que soporta o tolera un tapón durante 24 o 48 horas, depende del protocolo que tengan en su institución, se procederá a la decanulación. Bien, bueno. Como frase, esto de acá, o sea, si eligieron esto, traten de disfrutarlo. La forma de poder disfrutarlo es habiendo elegidolo y trabajando todos los días. Con ganas, con esfuerzo. Va a haber días que son más fáciles, días que son más complejos, pero es lo que elegimos. Cuando uno quiere, lo que hace termina siendo todo mucho más simple, mucho más sencillo. Bueno, dejo de compartir pantallas y charlamos lo que ustedes quieran o respondemos preguntas. Buenísimo, excelente, Ernie. Realmente me gustó mucho. No se escucha. Ahí está. Ahí me escucho. Ahora sí. Sí. Que muchas gracias, realmente una excelente disertación. Y lo que me gustó mucho fue que, bueno, que no empezamos con el gol estándar, ¿no? De decir, bueno, enseguida hacemos una fibroendoscopía, sino que, bueno, vamos a la clínica, ¿no? Primero, evaluemos al paciente, saquemos nuestras conclusiones, cómo va yendo, y luego, si es necesario, o si ya, como vos dijiste, también por protocolo de cada servicio, ya sea una fibro, ¿no? Que eso también va a depender, pero... Lo que nos pasó últimamente en el hospital, que se dio muchísimo con la pandemia, o sea, en el peor momento de los sistemas de salud, fue donde más vínculos generamos, hablo del ejemplo nuestro, con los neumonólogos, porque teníamos muchos pacientes traqueostomía, muchos pacientes críticos, muchos pacientes complejos, muchos pacientes en ARM, que casi todos iban a traqueostomía y se necesitaba la cama. Entonces eso terminó acelerando los procesos de canulación. Entonces éramos mucho más agresivos en el sentido de vincular rápido, reeducar la deglución antes de que el paciente esté para decanular, decanulaba. En la primera de cambio, que no pasaba un test de oclusión, le hacíamos una disminución del diámetro, directamente nosotros le avisamos a los médicos clínicos, a los terapistas, llamamos a los neumonólogos y al otro día estaba haciendo una fibro. Eso termina agilizando y la sugerencia es, si yo voy a solicitar un estudio, si le voy a solicitar a alguien un estudio, como dijo el doctor Duré, a ellos que son los interconsultores, les sirve que nosotros le vayamos y le contemos por qué lo estamos llamando,
qué es lo que percibimos que puede llegar a estar pasando, y a nosotros nos va a servir ver la imagen en el momento y sacarnos las dudas. ¿Sí? Pues si no, que me mandan un video o la información se va perdiendo. Entonces, sugerencia es, si van a solicitar un estudio, estén al lado del especialista, porque al especialista le va a servir el aporte que le podamos hacer nosotros y a nosotros la devolución de ellos. Sí, eso es verdad, es increíble cómo uno, ese momento en el cual está el fibroendoscopista con nosotros y él viendo la vía aérea y nosotros indicándole cómo también ellos empiezan con su algoritmo mental qué lesión pueden llegar a encontrar o qué están buscando, ¿no? También. Si no, es como diciendo que pongo el fibro y veo qué es lo que pasa. Y algo importante, si uno tiene que mandar al paciente a un lugar a hacerse la fibroendoscopía o la videodeglución, es muy importante saber dónde se lo va a hacer y si uno puede elegir en qué equipo, o sea, equipo profesional me refiero, ¿no? Porque es muy distinto también las videodegluciones, es muy importante saber quién las hace, cómo las hacen, para ver el tipo de, como vos decías, Ernie, de las consistencias, ¿no? Y si hacen maniobras de compensación o no, o sea, y también, como vos decías, Ernie, saber el informe, ¿no? No es lo mismo un equipo entrenado a ver distintas alteraciones funcionales que a un equipo que no está entrenado cuando te hacen el informe. Entonces, eso es Claro. muy importante. ¿Sí? Y te hago algunas preguntas. Una Sí. cosa. Cuando preguntan, por ejemplo, pregunta Francisco, ¿cómo se humidifica la vía aérea con una válvula fonatoria? Es un paciente que yo empiezo a trabajar y reeducar la ventilación por la cánula, ¿sí? A través de la válvula fonatoria, pero por arriba también. Entonces ya es un paciente que está próximo a ser decanulado. Entonces la humidificación la va a hacer a través de la nariz. Bien. Claro, exacto. Y por supuesto que también queremos dejar en claro, ¿no? Que ese es un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Nosotros como Kine vamos a trabajar la deglución y vamos a trabajar la capacidad respiratoria para la fonación, pero también necesitamos al fonoaudiólogo que trabaje su parte de fonoaudiología, ¿no? Porque va a tener otras incumbencias también, ¿no? Y por supuesto el médico, el enfermero, o sea, todos trabajamos, la terapista ocupacional, todos trabajamos con distintas incumbencias con un fin común que va a ser, en este caso, lograr la decanulación del paciente, ¿no? Tal cual. O sea, todos trabajamos en equipo. No, y también acá lo que preguntaban, era, ¿qué se hace cuando no se cierra el ostoma? Que eso es algo que siempre nos... Bien, a ver, es importante dos o tres cosas. Una, tanto la traqueostomía quirúrgica como la traqueostomía percutánea, ¿sí? La incisión es de 2 centímetros. Bien, no debería ser mayor a eso, porque si no, sí tenemos problemas para el cierre por segunda del ostoma. ¿Qué otra de las cosas puede llegar a pasar? Es que tanto nosotros que manejamos vía aérea como enfermeros, los cuales vamos a estar por ahí más tiempo con los pacientes, es tratar de evitar las úlceras por decúbito del borde inferior de la cánula, que puede llegar a terminar generando que ese ostoma sea grande. Bien, eso por un lado. Y por el otro es tratar de, cuando uno decanula, hacer una higiene correcta del ostoma, que no se infecte, ¿bien? Y la otra es tratar de afrontar. Yo tengo un redondel, ¿bien? Entonces, ese redondel, tengo que ver cuál es la forma más lógica para que se afronten los bordes, si será superior o si será lateral. Entonces, tengo que tratar de generar que se afronten los bordes y poner por ahí una cinta o lo que sea,
como para fomentar esa unión. Si el ostoma no es muy grande, si el ostoma no está infectado, si el ostoma no tiene úlceras por decúbito, no debería tardar por ahí más que una semana. Depende de la cicatrización del paciente, pero si tarda más es porque posiblemente tenga o lesiones en la piel o un proceso infeccioso. Sí, también cómo está la glucemia, si es diabético o no, si está tratado esa parte también, ¿no? Eh, Hay que ver, como decías, cómo está el ostoma, ¿no? Y cómo es el paciente. Y también el tipo de técnica de traqueostomía que utilizaron también, ¿no? Cómo fue la técnica, en realidad, de traqueostomía. Acá hay otra pregunta que dice, en un paciente con fe y aspiración silente, que no tiene sensibilidad laringea, solo cierre subglótico a la orden. ¿Solo? Cierre subglótico a la orden. ¿Sí? Se continúa con jet y ejercicio de deglución. Sí. Sí. A ver, no lo decanularía. Tal cual. No lo decanularía. El empleo de válvula fonatoria o de tapón fonatorio sería bajo la supervisación de un profesional en el momento de la reeducación con el balón desinflado, pero es un paciente que no lo decanularía. Nos ha pasado que muchos pacientes COVID tardaron mucho tiempo en volver a tener sensibilidad laringea. O sea, cuando se le hace una visión endoscópica, depende el dispositivo, se estimula por contacto o se estimula mandando un jet de aire y no tenían respuesta ni de pilotis ni de cuerdas vocales. O sea, si no tiene sensibilidad, no es correcto, no debería ser correcto la decanulación. Claro, sí, hay que seguir rehabilitando y también pedir acá, bueno, hay un FES, pero habría que ver qué dice el FES, ¿no? Porque dice FES y aspiración silente, ya me está indicando de que algo no está andando bien, ¿no? De la parte glótica. Así que, después nos dice un paciente pediátrico, bueno, justo nosotros hacemos adultos, ¿no? Pero un paciente pediátrico de 3 años y medio de los 5 meses con traqueostomía en internación domiciliaria. Hipoplasia del pulmón derecho, microtraquea, desvinculamos la respiración hace un año, utilizamos válvula fonatoria, disminuimos, diámetro externo, actualmente con tapón, disminuimos actualmente tapón hace 6 meses y ayer se realizó fibro y video de deglución de control. Solo queda decanular, ¿verdad? ¿Alguna recomendación? Y justo los dos somos adultos, o sea que... Creería que sí, o sea, si tolera el tapón, estimaría que sí, pero hacemos adultos nosotros, como dice May, pero calculo que sí. A ver, si tiene una evaluación de la ilusión bien y tolera el tapón, no creo que debería tener problemas, pero... Sí, ahí me llamaría la atención porque, está con hipoplasia del pulmón derecho, ¿no? Microtracrea. No sé, habría que ver también, pensar en el desarrollo de esa vía aérea, cómo se irá haciendo, o sea, estoy pensándolos, pero bueno, viendo en el futuro, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando Sí. Y hablar con el fibroendoscopista también, ¿no? Para ver qué opinión da él en el desarrollo de esa vía aérea. Pensemos que está con 3 años y medio y bueno, el chico tiene que seguir creciendo. Capaz Sí. dejar un tapón mientras tanto, no sé. Estamos hablando, haciendo adultos, ¿no? También, ¿no? Sí. Y sin saber cuál es la Acá patología del niño. hay una pregunta interesante. Si hemos tenido casos de daño de nervio vago, hipogloso, y le sumaría otro que es peor, que es el laringio recurrente. Sí. El vago
por ahí queda con una parálisis unilateral del diafragma y de alguna manera el hipogloso es bastante complejo y el laringio recurrente termina generando, que a veces son cirugía, ojo con eso, porque la última vez que tuvimos una lesión del laringio recurrente fue en una cirugía cardiovascular. Me dice, ¿qué tiene una cirugía cardiovascular? La vía de abordaje, ¿sí? Cuando hacen guiado por, no es endoscopia, ¿cómo se llama? Hemodinamia, terminó generando una lesión de la laringe recurrente y la paciente tenía una disfonía. O sea, nos llamó la atención porque tenía una disfonía severa, no mejoraba, cuando aumentaba el trabajo de reeducación cardiovascular, incrementaba la resistencia. ¿Bien? Y la paciente se ponía disneica y había que salir a ponerle soporte ventilatorio no invasivo. Se le hace una endoscopía y tenía en su momento una paresia severa de una de las cuerdas vocales. Así que hay que tener cuidado con eso. Totalmente. Después preguntan que tolere más o menos... el paciente, ¿te acordás del FEDES que tenía sensibilidad alterada? ¿Cómo? ¿Te acordás del paciente que tenía el FEDES con sensibilidad alterada a la laringia, que le ponían jet de aire? Sí. Que habíamos dicho que no de canular porque no tenía una buena... porque no tenía sensibilidad todavía. Uh-huh. Entonces, lo que preguntan es, si que toleren más o menos aire, o sea, más o menos litros por minuto de aire, lo puede tomar como referencia que mejoró la sensibilidad laringia? O sea, ¿existe alguna correlación? Sería. Y no sé, es bastante subjetivo eso. Sí. Es bastante subjetivo. Es lo mismo que cuando le hagan la valoración endoscópica, uno no tiene forma de medir eso tan Sí, además exacto. que hay pacientes que tienen una sensibilidad normal y con mínimo, capaz con 1 litro ya te tosen, y otros con sensibilidad normal le pones 5 litros y recién te tosen, ¿no? Es muy subjetivo y depende de cada paciente, eso es verdad. Hay algo que me parece interesante acá. A un paciente que tolera la oclusión por 9 horas, pero que tiene un trastorno de glutorio, mañana le pondrán una tráqueo sin balón. Bien, ¿debo seguir ocluyendo o esperando que realicen la terapia de deglución? Bueno, acá hay varias cosas ahí para atrás. Si yo tengo un paciente que tiene trastorno de glutorio y son severos, o ya con tener trastorno de glutorio, primero no le pondría ni válvula ni tapón, salvo que lo esté reeducando. O sea, no lo dejaría 9 horas. Otra de las cosas que no se debería o uno sugeriría no hacer es no ponerle una cánula sin balón. Hasta no solucionar el trastorno de glutorio, debería, por precaución, para evitar eventos de neumonía asociada a la broncoaspiración, debería tener un balón inflado. Sí, además no sabemos si estas 9 horas de oclusión hubo aspiración o no, de saliva. También. Y porque no hay si ningún tiene trastorno de glutorio, uno debería como interpretar como que sí, pero bueno. Claro, o sea, me parece que ahí, como vos decís, yo no me adelantaría sin no saber bien cómo está su deglución, una prueba. A ver, si yo quiero que el paciente por ahí fone, bien, podría hacer lo siguiente: poner una cánula con balón, ¿sí? Dejar el balón inflado, pero esa cánula tendría que tener una cánula fenestrada, con cánula y endocánula fenestrada. Entonces tengo el margen de seguridad de que no se va a broncoaspirar y puede fonar. Claro. ¿Bien? Después acá nos preguntan, paciente de 60 años,
con internación prolongada, con ventilación prolongada, ¿no? Está con cánula con aspiración subglótica, se comenzó a probar tolerancia deglutoria. ¿Se puede ir reeducando, desinflando el balón de la cánula para luego cambiar por cánula fonatoria? Bien, perfecto. La paciente está con ABM prolongada, ¿sí? Dos opciones. Ya la desvinculé y reduco, o todavía no la desvinculé del todo y reduco. De cualquier de las dos formas, reduco. Mientras reduco, dos formas, o por lo menos así lo hago yo. Reduco con el balón inflado, todo lo que es la praxia, fortalecimiento de la lengua, fortalecimiento de primer esfínter, de músculos deglutorios, con distintas técnicas de rehabilitación deglutoria. ¿Bien? Una vez que termine eso, desinflo el balón y vuelvo a hacer lo mismo. Trato de trabajar, aparte de la deglución, respiración, coordinación de deglución. Tomo aire, mantengo, o sea, una apnea postinspiratoria y exhalo. ¿Bien? Si considero que el trastorno deglutorio es importante, vuelvo a inflar el balón. ¿Bien? Pero ahora, ¿cuándo pongo una válvula fonatoria o un tapón? Cuando el trastorno deglutorio está solucionado. Si no, no lo pondría. Bien. Sí, sí. Acá preguntan si disminuye el número de cánula y falla la oclusión, ¿vuelvo a subir el número de cánula para no aumentar el trabajo respiratorio con balón inflado? No, o sea, por lógica, a menor diámetro interno, sí, incrementa el trabajo. Claro. Es correcto. Pero estamos para sacarle la cánula. Le tenemos que buscar la vuelta a ver cómo le vamos a sacar la cánula. Ahora, si yo veo que al otro día le hacen una endoscopía, una visión endoscópica, y el trastorno es a largo plazo la resolución, y el paciente empieza con incremento del trabajo ventilatorio, ahí sí vuelvo y incremento el diámetro de la cánula. Si no, la seguiré dejando con la cánula que tiene. ¿Bien? Sí, y además hay que pensar algo, el toquetear la vía aérea, ¿no? Porque sacar una cánula, poner otra cánula de mayor diámetro, como vos decís, uno está pensando en decanular, ¿no? En disminuir. Uno pensaría en volver a colocarle, si vuelve a la ventilación mecánica, hasta con la misma cánula, ¿no? Solamente que, como vos decís, tenga altas presiones o algo que me genere que necesite aumentar nuevamente el número de cánulas. Pero solo por eso, si tiene incremento del trabajo ventilatorio excesivamente, y claro, no lo voy a dejar, pero si no, no le subo el diámetro de la cánula. Claro, pero sí, hay que tratar de disminuir y cada vez que uno toca la cánula, la vía aérea, también algo importante es ver el estoma, ¿sí? Si uno va a ir cambiando acá, porque estos pacientes en los que ponemos una determinada cánula, después ponemos otra cánula de menor diámetro o con endocánula o no, tenemos que ir viendo cómo ese estoma se va comportando, ¿no? Si se va cerrando, si se va generando granulomas. Tenemos que también tener una clínica de ese estoma, ¿sí? Total, unos minutos que nos tomemos, aunque el paciente no tenga una buena deglución, no va a pasar nada porque ya le hicimos una limpieza bucal previamente, ¿no? Para estar haciendo ese trabajo. Así que miren también el estoma, que es muy importante saber si se va generando granulomas o estenosis peritraqueales, ¿no? Periostoma. Y después acá tenemos una pregunta que dice, paciente que tolera oclusión, expectora por boca secreciones, pero hay paresia de cuerdas vocales. ¿Previo a la internación se decanula?
O sea, con paresia de cuerdas vocales previo, ¿sí? Si tolera el té de oclusión y esa paresia ya la tenía, no veo por qué no decanularlo. Yo pediría igual una Haría la fibronoscopía, ¿no? visión endoscópica, toda. A ver, tendría una charla interdisciplinaria con todo el grupo, pero... Sí, sí, para ver qué... Ahora, yo una pregunta, que pasa y pasa siempre. Yo le hago el deglución, ok, bárbaro. Desinflo el balón, le hago el test de oclusión, el paciente lo pasa, el paciente sé que lo tengo que dejar, no sé, 48 horas, 72 horas en mi institución, lo que sean, 4 días, y el paciente tiene moco. ¿Qué hago? ¿Lo aspiro? ¿Destapo y lo aspiro? Buena pregunta esa, ¿eh? A ver qué dicen. No, No, sí, sí. no, sí, no. No hay, 50%. Que no hay tosa, decisión. no, que tosa, no, se aspira, no, sí, No no, provocar la provoca tos. tos. Bueno, Trato que a haga ver, una buena autohigiene. una buena higiene. Bien. Vamos a ponernos de acuerdo. Si yo a un paciente le tapo la cánula, ¿sí? Y llega el día 2, 3, 4, lo voy a decanular. Si yo cuando lo decanule, ¿qué le van a abrir? Y le van a entrar por el ostoma, vaya a saber a dónde para aspirarlo. Entonces, si un paciente yo le tapo la cánula y tiene moco, que lo saque por arriba. O sea, le pido que lo saque por arriba. Trato de no volver a invadirlo con una sonda. Bien. Entonces, no se debería aspirar, salvo que sea de extrema urgencia, pero no se debería aspirar. Bien. Sí, Uno no debería aspirarlo. Debería el paciente tener, o sea, tener la capacidad de sacar el moco por arriba. Bien. sí, Y totalmente. otra cosa. Yo tengo un paciente con una laringectomía total. Bien, o sea, boca, faringe, laringe, tráquea. Le sacan la laringe. Se fue la laringe, se fue el epiglotis, se fueron las cuerdas vocales y me queda una traqueostomía terminal. ¿Qué significa? Que la tráquea queda abocada afuera. ¿Bien? O sea, no hay más vía aérea superior. Está defuncionalizada de la parte respiratoria. Entonces ese paciente tiene moco y tiene mucho moco. ¿Bien? Y ese paciente por ahí tiene una cánula de traqueostomía, que habitualmente con una cánula sin balón es a modo de tutorizar, que quede tutorizado y los toma. Si tiene mucho moco, ¿qué es más fácil? ¿Aspirarlo con una sonda o sacarle la cánula y tratar de agarrar esos moldes de moco que tienen? ¿Qué creen? A ver, ¿qué dicen? Se tiene que aspirar. Ah, pero para que me parece que eso quedó de lo anterior. A ver. Aspirar, hacer definitivo la cánula, aspiro y lo higieno, aspirar, aspirar, todo lo aspiran. Bueno, Más fácil aspirar. bueno, hay veces que como, a ver, tener una traqueostomía terminal, el ostoma es gigante, es profundo, es casi sobre el manubrio del esternón. ¿Bien? Son muy profundas esas cánulas esos ostomas. Entonces hay veces que, o sea, no hay forma de humidificarle la vía aérea. Y hay veces cuando uno lo quiere humidificar de una forma convencional, corre el riesgo de que tapen el único acceso que tiene para ventilar. Entonces, a veces la humidificación es totalmente deficitaria. Estos pacientes,
hay veces que lo más fácil es sacarle la cánula, sacar los mocos que son sumamente secos, que son casi un molde, y volver a canularlo. ¿Bien? ¿Tengo riesgo de perder la vía aérea? No, porque la tráquea, que era esto, lo terminaron abocando en un caño para adelante. Entonces no hay forma de que pierda la vía aérea porque está suturada la piel a todos lados. ¿Bien? Sí, acá, por ejemplo, dos habían respondido que si había endocánula, sacar la endocánula o la cánula y limpiarla, ¿sí? Justo también sacado. Y acá Marcela Cuña nos ayuda con su gran experiencia, que dice, con respecto a la estimulación con Y de aire al hacer el FES, hay forma de determinar el grado de alteración sensitiva. La intensidad varía de 1 a 15 milímetros de mercurio. Es normal cuando responde con una intensidad menor a 4 milímetros de mercurio. Alteración moderada cuando responde a un estímulo entre 4 a 6 milímetros de mercurio. Y va a ser grave cuando la intensidad del estímulo debe superar los 6 milímetros de mercurio para obtener una respuesta. Gracias, Marce. Excelente, como Perfecto. siempre. Gracias. Gracias. Buenísimo. Y después, Carlos nos pregunta, en un paciente que no tolera tapón traqueal, sí válvula fonatoria, ¿hay tiempo o limitación de uso de la válvula fonatoria? No, pero debería, a ver, no, pero para poder desvincularlo de la vía aérea artificial, debería sí o sí poder pasar el test de oclusión. Si no lo puede pasar, a ver, si puede tolerar una válvula fonatoria y no puede tolerar un tapón, seguramente tengo algo en la tráquea que puede ser o un granuloma infracánula o supracánula, ¿sí? Puede ser que tenga un colapso dinámico o puede ser que tenga algo a nivel supralótico, o sea, lesión de alguna de las cuerdas vocales, algún granuloma en las cuerdas vocales, parece a parálisis de cuerdas vocales, edema importante de aritenoides o de epiglotis. Entonces, debería haber cómo, o sea, evaluar todo eso y ver dónde está el problema, porque no es muy, o sea, pasa a veces que pueden tolerar la válvula y no el tapón. Entonces debería poder evaluar dónde estaría el problema. Después también hubo una pregunta, decía un paciente que no se va a decanular ya por su patología, por mínima conciencia, no tiene buena capacidad ventilatoria, o mínima, ¿no? Y tiene trastornos deglutorios, ¿cuál era mejor cánula para el domicilio? Como dijo también Tito, y sí, siempre tenemos que dejar tratar de dejar el dispositivo lo más adecuado posible para la casa, ¿no? Y para el equipo que la va a tratar. Lo ideal sería una cánula con balón y con aspiración subglótica y con endocánula, ¿no? Con endoválvula. Eso sería lo ideal, ¿no? Después habría que ver también el largo del cuerpo de la cánula y todo, pero eso sería lo ideal. Siempre cuando uno está en un centro de rehabilitación o está pensando también de una terapia que va a un centro de rehabilitación, es descolocar la cánula que más convenga para la rehabilitación. Y si va directamente al domicilio, lo que más va a convenir para que el equipo que lo vea en la casa no se encuentre con ninguna sorpresa, ¿no? Con ninguna urgencia, equipo y familia también, ¿no? Tal cual. Sí, es lo que más se preocupan también. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, buenísimo, realmente excelente. Esto es o sea, hablar de deglución, hablar de todo esto son clases y clases, ¿no? Para ver y trabajar todo lo que es los trastornos deglutorios, cuándo, los tiempos de oclusión,
cuándo la hora fonatoria, ¿sí? Son varias protocolos, diríamos también, ¿no? Así que... Tal cual. Y bueno, esta es la idea, además es un curso de vía aérea, así que lo guiamos para justamente lo que hace un kine, o qué es lo que debemos nosotros, lo que valoraríamos para llamar después al médico, al endoscopista, ¿no? Más que nada. Sí. Uh-huh. Bueno, de acá dice, en caso de tener un granuloma o un colapso justo por debajo de la cánula, ¿existen cánulas que tengan mismo diámetro pero que sean más largas en su porción intratorácica? Sí, es correcto. Son las cánulas que se llaman cánulas extensibles, cánulas de largo variable. Bien. Una cánula estándar, dependiendo de la marca, está en 70 o 72, 74 milímetros de longitud. Estas pueden llegar 100, 105, 110. Bien, entonces son pacientes en donde uno por ahí solicitaría la colocación de este dispositivo de largo variable. Con lo cual ahí, como dijo el doctor Duré el otro día, estoy no solucionando un problema. A ver, hasta que no salga el granuloma, posiblemente no lo termine de solucionar. Estoy tomando una medida de salvataje, por ejemplo. Yo a ese paciente le puedo poner, desinflar, si lo sorteé, ¿no? El granuloma, le puedo poner un tapón y el paciente va a andar bárbaro. Le vuelvo a poner una cánula de traqueostomía convencional, por más que tenga cánula con endocánula, o sea, una cánula más corta, y vuelvo a tener el mismo problema. Acá también preguntan, para contestar ambas, cómo uno sale largo de la cánula, ¿no? O de la parte intratorácica. Por supuesto que esto se trabaja con una fibroendoscopía, porque uno puede inferir, o con una tomografía leucoidal o de tridimensional, pero más que nada con la fibroendoscopía, ya el fibroendoscopista nos dice el largo de esa tráquea, ¿no? Y dónde está, cuál sería el largo adecuado para ese paciente, ¿sí? Uh-huh. Que podemos hacerlo con tomografía 3D, podemos sacarlo tranquilamente, pero la fibroendoscopía nos va a indicar justo el largo ideal para que justamente esté a 2 centímetros de la carina, ¿no? Y también acá, a ver, algo importante, porque preguntan mucho cuándo se indicaría o cuándo uno sugiere hacer una fibroendoscopía. A ver, yo soy, por mi parte, y al tener la posibilidad, cuanto antes se pueda hacer la fibroendoscopía, es mejor, porque uno conoce internamente cómo está esa vía aérea del paciente. Pero eso va a depender si hay fibroendoscopía en la institución, si está el neumonólogo. Hay muchas variables que entran en juego. ¿Cuándo nos gustaría? A mí personalmente, cuanto antes pueda tener una visión de esa vía aérea, mejor, ¿no? Porque ahí uno ya sabe si hay trastorno, si no hay trastorno, cómo quedó después de la intubación. Pero bueno, eso va a depender de cada institución y también de la gestión que haga uno como kinesiólogo, ¿no? Como servicio, ¿no? Multidisciplinario también. No sé qué opina vos, Ermi. Sí, totalmente. Sí, coincido totalmente. Sí. Hay que, por supuesto, igual, por ejemplo, Ermi hoy explicó bien cómo se hace la semiología de la vía aérea con manometría. Está bien, él lo hizo con un manómetro, pero si yo tengo un FluidMed, directamente voy con el FluidMed. Claramente. Claro, no tengo ni FluidMed ni tengo un manómetro. Y bueno, iré a la clínica básica y clásica, como dice Damián, dice Vivi y dice Tito, ¿no? O sea, siempre vamos
a empezar con lo básico, y si tenemos más cosas, obvio que vamos a poder tener más datos, pero ojo, que cuanto más datos tengamos, también tenemos que saber operarlos, ¿no? Saber qué me están dando esos datos. Pero bueno, es de a poquito ir creciendo, ¿no? Y todos trabajamos en distintas instituciones, ¿no? Privadas, públicas, y con distintos dispositivos, más que nada. Así que bueno. Bueno, Ami, no sé si quería hacer alguna otra aclaración más o algo de... No sé, como quieran, ¿hay alguna otra pregunta o algo que quieran? Gracias, Marce. Acá nos agradece, Marce. Kenia, Kenia, saludos y gracias por estar y por tu aporte. por supuesto. Marce siempre está, es como el sol. Marce siempre está. Es increíble, pero siempre está, Marce. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, están todos agradeciendo. ¿Sí? Bien. Yo por mi parte, muchas gracias, Dani, una excelente presentación. Bien. Nos hace pensar, como siempre, las distintas formas de evaluar y de ver ese paciente, que es muy importante, y no estar a veces con lo cómodo o con lo que tiene uno, ¿no? Capaz uno puede crecer más y ver. Así que muchas gracias, gracias a todos los que están, y gracias a Tecnoimagen. Y te dejo a vos, Armi, para que te despidas. Bueno, gracias a la gente de Tecnoimagen. Saludarlos a todos, darles las gracias por estar presente en todo, en el curso como todos los miércoles. Volver como siempre, a felicitarlos por formarse. Bueno, y gracias, Maggie, por estar acá con nosotros. Nos Por vemos favor. en 15 días. Nos vemos en 15 días. Cuídense. Saludos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.